Estados Unidos para que acá los peritos vuelvan nuevamente a realizar la pericia, hagan un carving y todo ese tipo de cuestiones, va a pasar bastantísimo tiempo. Entonces, el caso va a caer. ¿Debido a qué? A que no tenemos aún muy claro cuáles son las reglas del juego. Y vuelvo a ratificar, dentro del COIF deberíamos nosotros tener no solamente 8 o 10 artículos, sino más, que especifiquen al 100% el alcance, no solamente de la pericia informática, sino de todo lo que esto conlleva. Y bueno, regresando nuevamente acá, como les decía, encontramos dentro de la escena del crimen las 5 reglas o las 5 partes que nosotros debemos seguir en la escena del crimen, ¿no? Identificar la evidencia, adquirir, preservar, analizar y por último, la presentación. Esto es un estándar en todos lados, ¿no? Pero adicionalmente a ello, aquí en Ecuador, el Departamento de Criminalística ha establecido ya como un estándar estas 5 partes de la escena del crimen. Y está estandarizado prácticamente para todos los casos, no solamente la parte informática, sino para todos. Si hay una muerte violenta, tienen que incurrir en los 5 pasos en la escena del crimen. Existe también un manual. ¿Dónde está el manual? En la plataforma ustedes van a poder encontrar el manual. Ahí está un link para que puedan descargarse el manual, ¿no? La escena del crimen también es súper importante para que nosotros podamos preservar, analizar, adquirir y todo ese tipo de cuestiones para que nuestro caso tenga una veracidad del 100%. Al momento en que nosotros identificamos la escena, debemos proceder con lo más básico. El perímetro en relación al área, eso es bien importante. 2, documentar absolutamente todo. Fotografías o videos de cada uno de los lugares donde nosotros vayamos a realizar la pericia. Si, por ejemplo, es una oficina y vamos a allanar ese equipo informático, ¿qué es lo que deberíamos nosotros tomar en la oficina? ¿Solamente el equipo informático? ¿El escritorio? No, todo el área de la oficina, de manera generalizada, de manera global, y a continuación, de manera ya más específica, el área de la oficina. Es decir, en el escritorio, ¿qué tenemos en el escritorio? El computador. Tomar justamente, sin moverle, en este caso, el computador, cómo está conectado, hacia dónde está conectado y ese tipo de cosas. Debemos hacer absolutamente todo eso de ello. Después de tomar las fotografías o, en este caso, realizar la filmación, procedemos a adquirir la evidencia. Para ello, justamente, nosotros tenemos ya que utilizar herramientas o hardware, volcados de memoria, que sería lo más importante. Después de eso, preservar la evidencia. ¿Cómo preservamos la evidencia? Aquí ya viene prácticamente embalarle el equipo y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Si hablamos de un teléfono móvil, ingresarlo dentro de un sobre antiestático para inhibir totalmente las comunicaciones. Posteriormente, a preservar la evidencia, realizar ya el análisis del mismo. Porque aquí sí ya viene prácticamente necesitar un cargo profundo al disco duro y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por último, presentar el informe, la pericia informática. Eso en relación a la escena del crimen. Bueno, esto, excelente pregunta. Y vamos acá. La mayor parte de casos aquí en Ecuador se caen por ese tipo de problemas. Al mismo tiempo, desconocimiento. Hablemos de manera general sobre la escena del crimen. El primero en llegar a la escena del crimen normalmente es el fiscal. El fiscal tiene que esperar a que llegue, en este caso, los de criminalística para que realicen el procedimiento. Pero si hablamos de un derecho informático, no serían netamente los de criminalística los que tienen que completar todo el proceso de recolección de información, de identificación y todo lo demás. Y hasta la parte de la preservación. Tiene que estar obligatoriamente allí el perito informático, que es la persona al 100% capacitada para este tipo de trabajo. Porque el personal de criminalística de la policía es cierto que tiene su normativa, que justamente son las 5 que tienen que cumplir, las que están aquí, no lo hace con un conocimiento al 100% de la parte informática. Entonces, esa parte tiene que estar también fundamentada dentro de nuestro país, dentro de nuestra normativa, dentro de nuestra legislación. Entonces, la escena del crimen tiene que no solamente estar en la escena del crimen, el juez, el fiscal, perdón,
y el de criminalística. No, obligatoriamente tiene que estar allí el perito. Tiene que ser convocado el perito. Es más, el perito es el que tiene que realizar, igual que el personal de criminalística, primero la identificación. Y ahí sí, con el personal de criminalística, que no pueden ser más de unos dos exageradamente, porque no pueden estar allí, qué sé yo, 10 o más, ¿no? Solamente con uno o dos del personal de criminalística más del perito informático, documentar la adquisición de la evidencia. Pero si solamente le cargamos eso al personal de criminalística, desde ese preciso instante podría ya caerse el problema, el juicio. Lastimosamente se incurre en este tipo de falta de credibilidad. Desde mi punto de vista es una falta de credibilidad del grupo relacionado al ámbito de criminalística. ¿Por qué? El personal de criminalística no es todólogo. Primer punto. Segundo punto. En muchas de las provincias no tienen peritos informáticos. Y si lo hay, solamente son de escritorio. Y es por ello que yo les decía, ¿se acuerdan el día lunes? Inclusive el día de ayer les comentaba, que la mayor parte de peritos son de escritorio. Los llaman solamente cuando tienen que realizar el informe, nada más. Y el resto de investigación, ¿qué pasó? ¿Se mantuvo la cadena de custodia? ¿Es correcto la preservación de la información? No sabemos, ¿no? Entonces aquí es un punto súper importante, que el perito informático, no netamente autorizado por la Fiscalía, debe estar allí. ¿Qué tal si yo soy el perito informático aquí en Pastaza y justamente el día de hoy, en la cena me pegué los tragos y estoy borrachísimo, y a las 2 de la madrugada realizan un allanamiento en X lugar y encontraron 5 computadoras? No voy a poder asistir, es más, ni siquiera me van a llamar. ¿Está correctamente el procedimiento para allanar esos equipos? No. Pero aún así lo siguen haciendo. O sea, no está correctamente eso. Y es por ello que ratifico, todo lo que tiene que ver en relación a la legislación ecuatoriana tiene que estar acorde a nuestras necesidades, no a las de otros países. Apenas lo que tenemos ahorita, creo yo que es del 5 o máximo el 10%. No tenemos más, porque solamente se está tipificando algunos delitos con algunas penas, pero no lo más importante. El acompañamiento de un perito en el momento de realizar cualquier tipo de allanamiento es obligatorio. No solamente el personal de criminalística debería estar ahí. Y es más, ¿quién tiene que realizar ese tipo por ejemplo, adquisición de información? Y además de ello, ¿quién tiene que firmar el documento de la cadena de custodia? No es solo el de criminalística, sino también el perito informático, porque él es el que está validando todo. Él es el que hace el trabajo. Y los demás simplemente acompañan en el procedimiento, que también tienen un grado de responsabilidad, sí. Pero ¿quién tiene que hacer todo eso? Es el perito informático o el auditor informático. Sí, en relación al problema que sucedió en Angostura, sí estuvo presente el perito informático. Pero el perito informático lo único que pudo hacer simplemente es recabar información, tomar fotografías, acompañar en el momento del embalaje de los computadores que se encontraron allí, firmar la cadena de custodia y nada más. Eso es lo que hizo el perito. No hizo nada más. Esos discos se enviaron para que se traiga la información. Se extrajo la información, se tardó no recuerdo cuánto tiempo, y el gobierno pagó bastante. No confió en ese entonces en los profesionales que aquí en Ecuador sí habemos, ¿sí? Sino que prefirieron mandar a otros países. Entonces, después de eso, ahí nuevamente procedió el perito informático a extraer la información. A hacer un carving de la información, porque la información ya vino extraída. Algo semejante a lo que hablábamos ayer y hace unos minutitos. Aquí la cadena de custodia es múltiple. Se hizo la primera cadena de custodia desde el lugar de los hechos, se hizo la identificación, se hizo lo típico, la adquisición, la preservación y todo lo demás, ¿sí? Pero al momento de realizar el análisis de la evidencia recolectada,
entre la preservación y el análisis y ascendió a otra empresa para que ellos realicen la extracción. Después de enviada la extracción, ahí recién procedió justamente a hacerse el análisis. Pero aquí viene la gran situación, como usted lo indica, ¿no? Se tiene que realizar en ese momento, en ese instante. No es lo típico que actualmente realiza el personal de criminalística. Cogen, allanan las computadoras, si están prendidas simplemente le cierran, le desconectan internet, si está de pronto un computador de escritorio encendido, cogen, desconectan y se llevan las computadoras. ¡Qué mal! Porque ahí estamos perdiendo bastantísima información y súper importante y vital. Y es por la falta de pronto del conocimiento. ¿Quién tiene que estar allí? El perito informático. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Volcado de memoria, recolectar toda la información que puedan. Si tienen en ese preciso instante la posibilidad de clonar el disco duro para, bueno, previamente, retirar el disco duro del case, conectar en los clonadores y volver otra vez a colocar, que eso debe estar fundamentado, eso es lo que debería hacerse. Pero lastimosamente, vuelvo a ratificar, no se cumple ese procedimiento. Allanan los computadores, se llevan y después le llaman al perito. ¿Qué puede pasar en esa parte? Muchas cosas. La información ya no es la correcta. Se rompió desde ese momento la cadena de custodia. Deberían hacer justamente lo que sucede con muertes violentas, por ejemplo, o accidentes. Llega el personal de criminalística, toma las fotografías, hace la pericia en ese instante, sí, la pericia en ese instante, determinan tal cuestión y ahí sí el cuerpo es trasladado a la morgue. En la morgue realizan la otra pericia, en este caso la autopsia, ¿no? Para saber de qué es lo que se ha muerto, ¿no? O qué sucedió internamente con órganos y todo ese tipo de cosas. Esa es otra práctica pericial. Entonces, es lo mismo que deberían cumplirse, pero lastimosamente no se lo hace. Bien, entonces, dentro de la escena del crimen, para retomar y finalizar, perdón, se tiene que realizar lo mismo. No contaminar la escena del crimen, deben estar allí presentes absolutamente todos los involucrados en esa parte, ¿no? Al estar involucrados varias personas, no quiere decir que deben estar más de unas 6. Bueno, de hecho, tienen que ser solamente los más importantes. Bien, dentro de la cadena de custodia, que es un paso fundamental, importante, para que todo se preserve, debemos considerar puntos súper importantes. La cadena de custodia no tiene que romperse en ningún momento. En la cadena de custodia debe existir el hermetismo totalmente entre los que están allí. No solamente es, por ejemplo, dentro de la escena del crimen, no brindar información, no exponer información. La mayoría dice que solamente es en la escena del crimen, ¿verdad? No es así. En la cadena de custodia también, desde mi parecer, se tiene que cumplir esto. ¿Qué tal si de pronto yo soy el perito y llamo por teléfono en plena cadena de custodia y digo, oye, ¿sabes qué? Se allanó la casa de X personas, se llevaron 5 computadores, estoy dando ya la información y se cayó. En ese momento ya prácticamente incurrí en un fraude procesal. Se supone que eso no se debe realizar en ningún momento, tampoco dentro de la cadena de custodia. Entonces es un procedimiento que se tiene que realizar apegado a la ley. Dentro del artículo 458 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, de nuestro COIR, se manifiesta: el servidor público que intervenga o tome en contacto con la escena del crimen o la escena de los hechos o indicios será el responsable de la preservación hasta contar con la presencia del personal especializado. Entonces, es lo que justamente nosotros decíamos anteriormente. El agente fiscal llega y tiene que esperar a que llegue el resto. Criminalística, peritos, para que ahí sí se proceda a realizar la cadena de custodia, previo a la adquisición y todo ese tipo de cuestiones de información. Recordemos que la cadena de custodia inicia desde el preciso momento en el que se produjo los hechos, que se produjo de pronto el robo de datos y todo ese tipo de cuestiones. Desde ese preciso instante inicia la cadena de custodia y finaliza cuando ya, en este caso, la fiscalía, el juzgado y todo lo demás finalicen o den por cerrado el caso.
Pero dentro de esta cadena de custodia se debe indagar sobre el cometimiento del delito informático en este caso, el esclarecimiento de los hechos y la obtención de pruebas, conjuntamente con el traslado y custodia de las evidencias. Tenemos que enfocarnos en estas tres partes. Deben ser totalmente importantes. Recuerden, inicia desde el momento que se dieron los hechos y culmina, finaliza cuando el fiscal dé por cerrado el caso. Quiere decir que durante todo este tiempo, si nosotros realizamos el peritaje, el juez nos puede llamar para que demostremos cómo sacamos la información, para que demostremos si es correcto, si es verídico, si es completo, todo lo que nosotros hemos indicado en el informe final, en el informe del peritaje. Entonces, el juez nos puede llamar en cualquier momento del caso para que nosotros podamos realizar todo este tipo de procedimiento, cadena de custodia, investigación, todas las fases, todas las etapas. Nuestro COIP debería tener las políticas claras, las normativas y todo lo demás. Pero como no existen aún normativas específicas aquí en Ecuador, nos valemos normalmente de mucha información que ya está realizada, que ya está hecha, que ya está editada. Y esos justamente son los documentos de la investigación. Aquí nosotros tenemos normativas, documentación que han sido elaborados por grupos específicos o especiales que se dedican ya muchos años a las pericias informáticas, y también nos valemos de otras ISOs para cumplir ciertos requerimientos, no solo en el momento de realizar y enviar el informe final, sino en cada uno de los pasos, en cada una de las etapas de la pericia informática. Desde el preciso instante de la investigación activa, la investigación pasiva, la línea del tiempo, y posteriormente a ello, todo lo que debemos cumplir, cada uno de esos pasos está totalmente documentado. No es que aquí en Ecuador de pronto la policía y todo lo demás inventó. Simplemente se basó en algunas normativas que nosotros tenemos. Dentro de esos documentos de investigación, los más comunes, aplicados a nivel mundial, son, por ejemplo, la norma 197010 del año 2015, que hace referencia a los criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales sobre las TIC. Entonces, esta norma es súper importante. Es la UNE 197010 del 2015. A través de estas normas nosotros podemos valernos para tener un informe totalmente profesional y que no se caiga, claro está. Adicionalmente a ello, por ejemplo, tenemos la norma 7155 del 2013. Esta norma tiene como objetivos la descripción y definición de los conceptos de seguridad relativos a la gestión de evidencias informáticas. También utilizamos dentro de nuestra pericia. La norma 7556 del 2013, esta tiene como objetivo definir el proceso de análisis forense dentro del ciclo de gestión de evidencias informáticas. Recuerden que tenemos cinco ciclos, ¿verdad? Cada ciclo tiene normativas. No podemos nosotros aplicar porque creemos que es así, sino debemos estar fundamentados en estas normativas para no evitar caer en ¿qué? En el fraude procesal. Y en lugar que nosotros ayudemos con un dictamen o con lo que podría ser un dictamen final, vamos a ser nosotros los encarcelados. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, estas normativas son bien importantes. Pero más de estas normativas tenemos otras. Por ejemplo, la ISO 27037. Esta de aquí es una normativa para la identificación, recolección, adquisición y preservación de las evidencias digitales. Esta sí ya es un estándar a nivel mundial.
Sí, las otras eran normativas que se aplican también a nivel mundial, pero están más aplicadas, por ejemplo, en Europa y también en la parte latinoamericana. ¿Sí? Se están aplicando o algunas de esas, o se están valiendo de esas en Estados Unidos, pero ahí están mejorando, están cambiando, porque ven las falencias que tienen ellos prácticamente. Y entonces, esta normativa, perdón, este estándar, la 27.037 del 2012, nos normaliza, nos estandariza para la identificación, recolección, adquisición y la preservación de evidencias digitales. Adicionalmente a ello también tenemos la ISO 27042 del 2015. Esta en cambio normaliza el análisis e interpretación de las evidencias digitales. Aquí nosotros no podemos interpretar porque creemos que es así. Nos indica entonces a través de este estándar la interpretación que debemos nosotros tener ante esos datos recolectados. Además de estas dos estandarizaciones, de estas dos ISOs, que son las más importantes, ¿no? Alguien me preguntó, ¿y qué función cumple la ISO 37? Bueno, la 37001, por ejemplo, o cualquiera de las 37.000, esas de ahí no reglamentan nada sobre la forense informática. Esos se reglamentan más en el ámbito de la seguridad informática. Exactamente. Entonces, la seguridad informática no tiene nada que ver dentro de la forense informática. Entonces, esas ISOs no entrarían acá. Además de eso, tenemos la DRFC. Tenemos la 3727. Este documento recoge las principales directrices para la recolección y almacenamiento de evidencias digitales. Este construye un verdadero estándar para la recopilación, ¿no? Y el almacenamiento de las evidencias. También tenemos la 4810. Esta define el estándar que se debe seguir para la preservación de la información. Y entonces, aquí nosotros encontramos más comentarios, requisitos, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, esto más es un documento que se podría manejar de manera interna, más no como una normativa general, ¿sí? Solamente documentos o requisitos que debemos cumplir. No es una normativa. Además de ello, también tenemos el 4998. Esta define el estándar que debemos seguir para la preservación de la información, incluyendo la información firmada digitalmente. La anterior, por la 4810, también preserva la información, pero la 4998 incluye la información firmada digitalmente, que son dos cosas diferentes, recuerden, ¿no? No es lo mismo. Ejemplo, nuestra firma típica, nuestra rúbrica, realizada con un esfero, es igual a una rúbrica de carácter digital, cumple de pronto el mismo papel. Acá tenemos otro tipo de estandarización. Y además de que, por ejemplo, nuestra firma es perenne, no tenemos que sacar permiso, qué sé yo, al registro civil para que nos autorice por 5 años más poder firmar físicamente. La firma digital dura 2 años, 5 años, dependiendo en el tiempo que nosotros paguemos. Entonces es diferente. Aquí con la 4998 permite definir ese tipo de preservación, incluyendo la firma digital. Y para finalizar también tenemos la 6283. Este es un estándar para demostrar la existencia, integridad y validez de la información. Todos estos estándares, todas estas normativas y todos estos documentos, si queremos convertirnos en un perito bien probo, un perito de los que no sean típicos de oficina, deberíamos saber como el padre de nuestra comunidad. Si queremos que de pronto no nos refuten, no solamente investigación, sino en una auditoría informática, por ejemplo, eso de aquí nos indica muchas cosas, y nos va a abrir más el panorama para que, por ejemplo, se le está realizando una auditoría al SDI, no venga el informático, el jefe de TIC y nos diga, no, es que sabe que esto es así, se procede de esta manera. Podría tener la razón, es verdad, ¿no? Pero si nosotros estamos auditando, nosotros estamos revisando la pericia informática, debemos decirle, a ver, ¿sabe qué? Esto se lo hace de esta manera porque la normativa X y Z, la ISO 27037, la ISO 27042, nos dice esto y esto. Si el cuerpo de criminalística que se encarga de recolectar y tener la cadena de custodia
de la parte informática. Les preguntamos sobre estos estándares, sobre estas normativas y documentos. ¿Qué creen que les vayan a responder los de criminalismo? No van a saber, porque ellos no están capacitados en esto, sino de una manera general. ¿Sí? Entonces, fíjense en la importancia que tiene la presencia del perito informático o del auditor informático. Recuerden que el auditor informático y el perito realizan el mismo procedimiento. El auditor también realiza la pericia informática, sino cómo sale o cómo saca la información. Esto en relación a los documentos de investigación. Igual, estos documentos ustedes pueden encontrarlo uno que otro en la plataforma. Ahí están los links para que puedan descargarse una que otra. Las otras, por ejemplo, las ISO, difícil, no puede conseguir las ISO. Son documentos súper reservados, pero en el caso de que consigan, yo les voy a decir, no se salgan del grupo nada más, ¿no? Para poder pasar información. Como parte final tenemos el informe final. Esto define el caso como también la caída del mismo. Y adicionalmente esto define si nosotros como perito o como auditor nos van a dar las gracias o nos van a decir, ¿sabe qué? Va a tener que estar guardadito unos cuantos meses en prisión. Y adicionalmente a ello, indemnizar económicamente por haber incurrido en un fraude procesal. Aquí en Ecuador, la Fiscalía tiene un formato. Nos ha asignado un formato para el informe final, el informe del peritaje informático. Pero normalmente ese formato está basado en las experiencias, necesidades imperantes de la Fiscalía, más no porque reúne todos los elementos de convicción que un peritaje o un informe debe tener. Por lo tanto, no es un estándar, puede tener más cosas. ¿Por qué de pronto la Fiscalía tiene ese formato? Porque es más sencillo para ellos deducir. Y no se da tantas vueltas, diríamos, ¿no? Pero le falta bastante para hacer una auditoría informática, para hacer una pericia informática y emitir el informe. No debemos solamente basarnos en eso que nos da la Fiscalía, sino necesitamos incorporar más cosas. El informe normalmente debe contener lo más importante, que es la objetividad, orden, claridad y la temporalidad. Estas son las claves que debe contener el informe pericial o el informe de auditoría. Estas claves pueden conllevar a tener distintos segmentos, distintas unidades del informe, y no las básicas que nos da, que nos indica prácticamente la Fiscalía. Todo informe tiene que resumirse en estas 4 características: objetividad, orden, la claridad y la temporalidad. Eso es súper importante. Adicionalmente a ello, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. La estructura del informe debe tener concordancia. No el típico informe que de pronto nosotros iniciamos un encabezado, después de pronto tenemos algún análisis, realizamos las observaciones y después la información del peritaje. No, debe tener una estructura de informe bien específica, tal como tiene que ir la secuencia. Adicionalmente a ello, debe tener títulos e índices, que son súper importantes en el informe. Debemos examinar los textos, deben conllevar o deben tener terminología que de pronto sea técnica, no la terminología que sea más fácil para que el abogado o de pronto el juez entienda. No, porque se puede tener un doble sentido o una doble interpretación. Y algo bien importante, si yo utilizo una palabra técnica, por ejemplo, se determina que el ransomware fue contagiado por medio de un correo electrónico enviado al buzón de Ricardo Serrano con el servidor de Gmail. El abogado y de pronto el juez va a decir, y bueno, ¿qué es un ransomware? En la parte de abajo, como un pie de página, debemos agregar el concepto del ransomware. ¿Qué es? Entonces, todo eso tiene que estar dentro del informe. Entonces, debemos examinar el texto. Adicionalmente a ello, tiene que tener una fluidez de lectura completa, sin trabajos. También ilustraciones. Un informe sin ilustraciones no es informe.
No se pueden imaginar solamente con leer, sino tienen que leer. Súper importante, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de un informe. Antes del ejemplo, voy a indicarles el formato que la Fiscalía nos indica por rectificar. No es mi estándar, ¿no? No es mi estándar. Pero para ellos es más fácil manejarse este tipo de formato. Y es general para todos los casos. Si es un peritaje informático, si es un peritaje de lenguaje, si es un peritaje radiofónico, y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, todos cumplen el mismo formato. Encontramos los datos generales del juicio, súper importante, no se olviden, súper importante. Tenemos que ver los antecedentes, las consideraciones técnicas y metodología a aplicarse, las conclusiones. Aquí nos indica justamente la inclusión de documentos de respaldo, es decir, los anexos, algunos otros requisitos, información adicional, declaración juramentada y finalizamos con la firma y fin. Eso es lo que nos pide, ¿no? Y bueno, todo eso siempre se encuentra una explicación de qué es lo que nosotros deberíamos hacer. Entonces, este es el formato que la Fiscalía nos indica. Bien, ahora voy a indicarles un peritaje realizado. Bueno, esto fue prácticamente hace algunos años. Este no está siguiendo el estándar que nos indica la Fiscalía, ¿no? Bueno, de hecho, este fue un peritaje, perdón, que realicé a la ferretería Last de Don Sergio. ¿Sí? Los antecedentes que tienen que ir de forma obligatoria, ¿no? Bueno, aquí los antecedentes justamente se indica que el señor Aldaz realiza una denuncia ante la Fiscalía siendo víctima de la apropiación fraudulenta por medios electrónicos, por lo que se realiza una investigación previa número X y Z. ¿Sí? Aquí está justamente el pedido y al mismo tiempo nombramiento de peritaje y todo lo demás, ¿no? La recolección de la información, ¿desde dónde inició? En este caso, cuando yo tomé este tipo de peritaje, se tiene que datar desde ese momento, ¿no? Cuando se realizó la pericia inicial, la hora tiene que ser exacta, ¿no? La explicación en este caso de qué es lo que posiblemente sucedió, etcétera, etcétera. Este tipo de recolección es la investigación previa que tenemos nosotros que hacer. Parte de eso dice lo siguiente, que en el servidor asignado contiene las bases de datos de varias empresas, por lo que se comprometen los datos contables de proveedores, de clientes, de cartera, de caja, bancos e inventarios de la ferretería Aldaz, almacén electrónico SANI, consorcio de alcantarillado a las orquídeas, consorcio del Parque Puyo, Vale Aro Limitada. Todas estas bases de datos se perdieron. No se pudo recuperar. O sea, definitivamente no se pudo recuperar. Error de ellos. No sacaban respaldos. Tremendo error. ¿Sí? Entonces aquí justamente se indica, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo? La etapa del arranque de la BIOS, ok. Arranque del DOS inicial, ok. Recuerden que el DOS normalmente es un sistema operativo base. El arranque del sistema gráfico Windows, ok. Pero acá justamente venía ya algunos inconvenientes. Dice que la etapa de escritorio e interfaz del usuario se carga con normalidad todas las etapas de interfaz del usuario, verificando además que se inician varios procesos en segundo plano, entre ellos las del antivirus, que se encuentran caducos, o sea, estaban ya totalmente finalizada la licencia, ¿no? Y adicionalmente a ellos de controladores de Intel, Skype, navegadores, el SQL Express no tenían tampoco la licencia del SQL Server, ¿sí? Y otros sospechosos, como por ejemplo el McAfee, que no era el propio antivirus McAfee, sino el que típico sale en internet y que supuestamente baja texto y le hace un rastreo y todo demás, era justamente ese. Juegos, el típico Minecraft,
add, trace, y bueno, un sinnúmero de programas que se ejecutaban en segundo plano. Ese servidor, que no era servidor, sino un equipo común y corriente que utilizaba la contadora, y además de que utilizaba la contadora, se conectaron a internet, de recibir correos electrónicos y todo lo demás, era prácticamente un descuido total al momento de seleccionar un equipo que tenga todo este tipo de datos. Un informe de lo que justamente se está indicando, y bueno, en definitiva, ¿qué es lo que se hizo? Se ejecutaron los análisis respectivos, y aquí se data, tal como nos piden las normativas, qué es lo que se utilizó. CDs, herramientas adicionales, sistemas bueno, en este caso para poder revisar si existe malware y todo lo demás, discos de rescates, o sea, todo se tiene que ir tratando, ¿no? Se tiene que ir informando. Y lo que les decía, si el juez leía el informe y decía un ransomware, pero ¿y qué es eso? Entonces tenemos que indicar de qué significa, ¿no? Por ejemplo, ransomware. Es en inglés, ransom, que significa rescate. Igual software, ¿no? Entonces es un software de rescate para que sea más explícito para el juez. Es un tipo de programa informático malintencionado que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema infectado y pide un rescate a cambio de quitar esa restricción. Entonces, con eso, ya sé que es un ransomware, ¿verdad? Continuamos con ¿qué es un live CD? Para nosotros los informáticos sabemos que es un live CD. Pero si le decimos al juez o al abogado, ejecuté una pericia informática con un live CD, ¿cierto? Entonces tenemos que datar qué significa o qué es un live CD. ¿Sí? Y así sucesivamente con todos los términos que nosotros utilicemos de manera técnica. No podemos aquí inventar los términos, sino tienen que ser los técnicos y previamente también documentados, ¿sí? Dentro del informe pericial. Y bueno, así se continuaba, ¿no? Con el análisis de la evidencia, etcétera, etcétera, y todo lo demás. No se pudo recuperar la información, como les comentaba hace unos días atrás, tenía una encriptación sobre otra, y solamente logré desencriptar hasta la tercera contraseña, después ya fue más que imposible, y bueno, aquí viene toda la descripción. ¿Qué es lo que se pudo hacer con la auditoría interna? Revisar algunas cuestiones, saber el correo electrónico desde dónde fue contagiado, y adicionalmente a ello, la captura de las cabeceras nos indicaron lo que yo les decía, y ayer nos indicaron lo siguiente. Supuestamente el que enviaba el correo electrónico es Alex Smith y pedía una recompensa de $3,000 en Bitcoin para que les puedan entregar nuevamente las claves, supuestamente. ¿Qué es lo que se pudo determinar? El lugar. Y coincidían justamente en dos lugares. El primero en Moscú y el segundo en la reserva de los Chigi. ¿Cómo se dedujo eso? Después de tantas IPs que estaban de manera itinerantes, estos dos lugares eran los que iniciaban el salto de las otras IPs. Entonces, no se pudo recuperar, pero sí se pudo ver desde dónde se lanzaron los ataques. ¿Qué es lo que se determina como una conclusión? En este caso, para los jueces, existe la posibilidad de rastrear el origen de correos electrónicos del ataque, por lo tanto, es de competencia de las autoridades, ¿sí?, profundizar la investigación sobre este tipo de delitos informáticos que en nuestro país sigue creciendo y que en conjunto con, tanto con los afectados, etcétera, etcétera, se puede coordinar acciones con la Interpol, FBI y demás organizaciones para la captura de los ciberdelitos. Es una conclusión que se puede llegar.
pero no se puede pasar más de eso. Ya depende prácticamente del afectado solicitar este tipo de cooperación por medio de la Fiscalía. Pero eso ya se tarda bastante. Entonces, este es un peritaje realizado a un disco duro de un servidor. Me imagino que fue uno de los primeros que se realizaron aquí en Pastaza. Anteriormente no teníamos ni siquiera perito informático en Pastaza. Otro peritaje que se realizó, ya no con informe a la Fiscalía, sino ya un informe de recuperación de datos que nosotros también estamos en la posibilidad de realizarlo. Aquí, en cambio, es un documento que acompaña a un posible caso de juzgamiento. Ahí está. Falla reportada es justamente del disco duro de hace algunos años atrás. La falla reportada, bueno, para empezar era un dispositivo, un disco duro de 2.5 pulgadas externo, marca Toshiba, con el número de serie, etcétera, etcétera, y todo lo demás, ¿no? La falla que se reporta, ¿sí?, es que al momento del funcionamiento no reconoce la unidad al momento de conectar en el USB. El diagnóstico inicial, ¿sí?, el arranque del dispositivo no es reconocido a nivel del sistema operativo y tampoco a nivel de BIOS. No arrancaba para nada. Se conectaba y no funcionaba. Se revisa la placa lógica y no se encuentran fisuras ni nada por el estilo. A simple vista, nada que ver. ¿Qué pasa con el chasis? ¿Sí? Intacto, sin ninguna manipulación y con los sellos de seguridad al vacío completo. Es decir, en el chasis del disco duro, no en la protección. ¿Sí? En el diagnóstico profundo se cambia la placa lógica y procede prácticamente a funcionar los servomotores. Y también ya existe el reconocimiento en el sistema operativo. Entonces ya apareció por lo menos la unidad. Aquí se encuentra justamente el reconocimiento del dispositivo, que se lo hace ya con herramientas específicas, el RStudio, para ser más directos. O sea, con todo este tipo de información, el diagnóstico final no fue simplemente lo que decían ellos, que de la noche a la mañana dejó de funcionar. El daño era a nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 normalmente es por problemas de RAW, por ejemplo, ¿no? Pero el nivel 2 y el nivel 3 ya es más grande. Son problemas de carácter físico, para ser más específicos. ¿Qué encontramos? Ruptura a nivel de la base del pin de carga y conexión en la tarjeta lógica. Ruptura del pedestal de guía del servomotor de desplazamiento de cabezas de lectura-escritura. Ya vamos a ver. Y una microlaceración de la recubierta de la superficie ferromagnética del disco superior. Ya les voy a indicar eso. Causa del daño, que la ruptura del pedestal de guía del servomotor de desplazamiento de cabezales de lectura-escritura y la microlaceración de la superficie del disco. Podemos asegurar que el dispositivo tiene más de 2 caídas o golpes fuertes. No fue por una simple cuestión que de la noche a la mañana dejó de funcionar. Y bueno, la recuperación de los datos que fue ok, indicándonos acá un grado de recuperación de 99.99%, es decir, casi el 100%. Un otro archivo que no se recuperó. Adicionalmente a ello, existían archivos maliciosos, no estaban con buenas seguridades en los equipos que de pronto se conectaban los discos externos. Fíjense que se descubrieron 82 objetos maliciosos en el disco duro externo. Pueden darse cuenta o imaginarse que el equipo estaba infectado de virus. ¿Cuál equipo era al que le conectaron? Ahí sí no lo sé. Ya alguien dice. De pronto continúen todavía con
con el mismo sistema operativo. Vamos a ver qué es lo que sucedió. La placa lógica, en esta parte de aquí, a simple vista era casi imposible de darse cuenta. Y justamente este pin estaba desoldado, roto, podríamos decir en cierto sentido. Esta conectividad, bueno, todo puerto USB tiene 4 pins. Los 2 pines externos es corriente y los pines internos son datos. Por lo tanto, si alguno de los extremos se rompe, se desconecta, no hay paso o hay flujo de energía hacia el disco. Pero adicionalmente a esto, había otro problema. Esto ya es la parte interna del disco. O sea, fue un golpe de esos bien fuertes para que se rompa esta parte de aquí y adicionalmente, esto ya es el disco. Esta es las placas del disco. Está ampliada un buen porcentaje. Aquí está la micro laceración. A simple vista ustedes veían el disco y no se veía nada, absolutamente nada. Pero aplicando ya una lupa, aquí se encuentra la laceración. ¿Qué es lo que se hizo? Soldar, cambiar la placa y todo lo demás y proceder con la recuperación de la información. Aquí se abrió el disco. Si ustedes se van a dedicar de pronto a la parte de recuperación de información, los programas comunes que nosotros tenemos, uno que otro funciona. ¿Se acuerdan cuál es el programa que yo les dije ayer que era el más recomendado? Exactamente. OnTrack Easy Recovery. Ese de allí. Pero mejor que el OnTrack Easy Recovery, el RStudio. Con el RStudio podemos inclusive modificar los índices de cada uno de los archivos. ¿Por qué no se recupera a veces el archivo? ¿Por qué está corrupto? Porque el índice de la cabecera no es el correcto, no corresponde. Entonces, si aplicamos nosotros eso de allí, súper importante, se puede recuperar todo. Bien, para finalizar, quiero mostrarles algo bien importante. Aquí en Ecuador, lastimosamente, el desconocimiento de normativas y, lo más importante, la falta de leyes, políticas y reglamentos a nivel gubernamental que cuiden la información, que cuiden todos los datos que supuestamente deben ser privados y no públicos, no existen. ¿Por qué digo esto? Hace algunos meses atrás fue de conocimiento mundial que una empresa con un servidor en Estados Unidos, por una vulnerabilidad, la información se podían filtrar. ¿Qué tenían en esas bases de datos? Pues definitivamente más de 20 millones de ecuatorianos. Si somos 16 millones de ecuatorianos, ¿por qué tenían más de 20 millones? Bueno, 17 millones de ecuatorianos. ¿De dónde salieron los 3 y más millones? Eran justamente de niños y de personas fallecidas. O sea, tenía absolutamente toda la información. Pero más de esa información, tenía un árbol genealógico de esos bárbaros. Y es por ello que ahora me imagino que esas bases de datos sí se filtraron y empezaron a vender. Y si usted debe más de un mes del plan de Movistar o de Claro o de cualquier operadora, no le llaman a usted. A usted le llaman al último. ¿A quién empiezan a llamarle? A la esposa, al esposo, a los hijos, a los papás, a los hermanos. O sea, es un despelote total. Pero,
¿Por qué se debe esto? A que las leyes no nos están protegiendo. Existen instituciones gubernamentales que inclusive venden información. Ejemplo, el mismo registro civil. El registro civil da paso y tiene una cuota, según tengo entendido yo, para que algunos integradores de sistemas de servicios pueden ingresar a las bases de datos y sacar información. Ejemplo, ustedes se van a cualquier aeropuerto o a cualquier terminal, van a comprar un boleto, solamente le piden el número de cédula y ya saben sus nombres. ¿De dónde sacaron esos datos? Del registro civil. Váyanse ustedes de pronto a Marcimex. Y por ahí, si tienen algún amigo, díganle, ¿sabe qué? Oye, dame una manito, necesito saber cuál fue mis 3 primeros números telefónicos que tenía de pronto en el año 2006. Y ellos le van a decir, estos eran sus números telefónicos. ¿Por qué? Porque Marcimex fue uno de los primeros clientes de esta empresa que filtró los datos. Y ellos tenían todo, absolutamente todo. ¿Cómo me llegué yo a enterar de eso? Igual por una filtración. Hace unos 6 años atrás, más o menos. Garabateando por ahí por internet, me ingresé a Marcimex, digité algunos comandos y ¡pam! Al sistema de Marcimex que permitía revisar todo el historial de una persona. Ingresé mi número de cédula, quién es mi esposa, cuáles son mis primeros hijos, mis números telefónicos registrados a mí y que ya no tenía, que ni siquiera me acordaba de esos números telefónicos. Dirección domiciliaria, otras direcciones no recuerdo de qué, y los familiares más cercanos. Tenían todo eso. Y les damos hace 6 años atrás. En esta última filtración tenían absolutamente todo. Un árbol genealógico completo. Pero no solamente se queda allí. Fíjense lo que yo les voy a mostrar. ¿Qué es para ustedes o qué significa para ustedes información o datos públicos? Datos públicos, nombre, apellidos, de pronto dirección domiciliaria y número telefónico por CNT. Pero más de eso, ya no. Esos deberían ser los datos públicos. ¿Sí? Pero ¿por qué nosotros podemos tener acceso a lo siguiente? Fíjense en esto. Solamente este pequeño informe les voy a leer. ¿De dónde dice que es este archivo? Del SRI. Evolución del catastro de grupos económicos del periodo 2007 al 2019. Pichincha, Guayas, Loja, etcétera, etcétera, etcétera y todo demás. 2007, 2008 y todo ese tipo de cuestiones. Aquí yo tengo la evolución de los catastros. Aquí se encuentran los grupos económicos de 2007 al 2019. Los más importantes, ¿y a qué zona pertenecen? Banco de Pichincha, Almacenes Juan el Curi, bueno, una empresa de un consorcio, Sushufindi y todo lo demás, y bueno, sin número de datos. Pero no solamente se queda allí, fíjese en algo adicional. Quiero ver información de los grandes contribuyentes. Si quiero puedo fijar por zona, por ciudad y todo lo demás. Ejemplo, Acería del Ecuador, Adelca, es uno de los grandes contribuyentes del SRI, ¿sí? Hasta el 2019. Fíjense en este tipo de reportes, por sector, estado de situación, porcentajes, el estado de resultados, números de RUT. Fíjense en eso de eso. Y así sucesivamente de todo el Ecuador. ¿Esto debería ser público? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pero por qué lo tiene público el SRI? Y algo más importante, estas bases de datos pueden descargarse libremente. ¿Qué pueden hacer ustedes? A ver, vamos a convertirnos ahorita en delincuentes informáticos. ¿Qué pueden hacer con estas bases?
Ujú. Es por ello que, por ejemplo, la certificación de Ethical Hacker le enseña a una persona a pensar como un criminal, como un delincuente. ¿Para qué? Para que nosotros ese conocimiento lo apliquemos internamente y evitemos que podamos ser hackeados y podamos tener algún tipo de filtración. Esa es en sí la certificación de Ethical. Imagínense con estos datos, o sea, prácticamente, uf, totalmente. Inclusive hasta catastros de empresas fantasmas. Absolutamente todo. Acá decía justamente el compañero, se puede extorsionar. Con esto de aquí, ¿cuál es el eslabón más débil en una empresa? Los empleados. ¿Sí? O directamente puede ir a la empresa de forma directa. Me entrevisto, de pronto soy un Brad Pitt, me entrevisto con la secretaria del gerente, te invito a salir, un cafecito, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Hice yo de pronto un mes de seguimiento, me hago súper amiga, le entrego, como en el video, alguna pendrive, alguna situación, como ya es conocida, le envío algún correo electrónico, le voy testeando desde allí hasta el final le envío un correo electrónico con alguna información camuflada y listo, estoy adentro. Entonces, todo esto de acá, para evitar este tipo de filtraciones, es necesario, obligatorio, que en Ecuador contemos con leyes precisas, artículos precisos, capítulos completos dentro de nuestro país para poder realizar un tipo de trabajo dentro de la normativa de la ley. Ahorita nosotros no podríamos detallar cuáles son las posibles complicaciones en las que podríamos incurrir porque no tenemos aún nada dicho. Por eso la mayor parte de abogados todavía están tranquilos. Seguimos con los mismos problemas, las mismas denuncias, los mismos casos. Si no es de pronto de carácter familiar, es de carácter penal o es de carácter civil. Pero ¿dónde estamos dejando a los problemas de carácter informático? ¿Sí? Ahí está el dinero para todos aquellos que informáticos que quieren seguir una siguiente carrera, leyes, combinado con la parte informática, tienen para largo. Es la nueva carrera de la jurisprudencia, la parte de leyes. Lo importante en todas las áreas siempre es irnos actualizando, no quedarnos con lo mismo y el mismo conocimiento, y en la parte informática, de un momento para otro estamos caducos. Y siempre tenemos que nosotros ver el auge en ciertas cuestiones. La parte tecnológica nos ha ayudado mucho. Sin la parte tecnológica nosotros estaríamos todavía en años oscuros. Hemos crecido bastante, pero al mismo tiempo nos hemos vuelto facilistas y nos hemos descuidado de ser lógicos, de ser éticos a la vez, y dejamos que todo se haga de manera automática. ¿Por qué digo nos hemos olvidado de ser lógicos? Porque hay muchas cosas que por nuestra culpa se suscitan. ¿Por qué de pronto no hemos dejado de ser éticos? Porque a través de la tecnología evitamos desgastar nuestras neuronas y solamente es buscar, copiar, pegar. No vamos más allá de una evolución que nosotros necesitamos como personas. Y de la misma manera como nos ha vuelto dependientes, nos ha convertido en facilistas, es momento de ir analizando más allá de lo que puede suceder. Actualmente contamos con personas jóvenes que nacieron con la tecnología, los millennials, como se les llama, ¿verdad?
que ellos, en cierto sentido, saben manejar todo, pero no de una manera lógica. Y es justamente con ellos el gran problema que tenemos actualmente. Por eso existen un sinnúmero de cuestiones, suicidios, ciberbullying, bueno, sexting, grooming, phishing y tantas cuestiones. Pues justamente porque estos estudiantes, estos niños, estos adolescentes, no ven más allá de lo que puede suceder. Se dejaron convencer por medio de Internet, por medio de chat, por medio de Facebook, de alguna persona que no es. Y lo primerito, a tomarse fotografías, a hacerse citas, y pues bueno, empezamos ya con los grandes inconvenientes delictivos. Lo más importante de esto, por ejemplo, ¿no? Lo que yo he recomendado bueno, a estudiantes cuando dictaba clases de un colegio y en la universidad, que si van a seguir la parte informática, se vayan por la parte de forense. ¿Por qué? Van a tener no solamente bastante trabajo, sino van a ser los psicólogos en cierto sentido de que los jóvenes no se disparaten más. Es una ciencia esto que nosotros de pronto en estos 5 días hemos analizado, no en su totalidad, ¿sí? Es parte, es apenas un pequeño porcentaje de todo lo que hay detrás de eso. Pero si nosotros aprendemos a interpretar los datos, saber que hay más allá de una simple conexión, más allá de un simple programa o instalación del mismo, podemos darnos cuenta que la inseguridad es amplia, en todo sentido. No solamente la seguridad de los datos, sino también la seguridad que hay dentro de la casa. Porque se pueden filtrar en todo. Imagínense que si aquí en Ecuador de pronto nosotros ya nos convertimos en un país totalmente automatizado, el IoT en este caso. Imagínense que a través de una línea con conexión a Internet podemos hackear todo. Podemos tener el control de las cámaras, podemos tener control de los termostatos, podemos tener control de los encendidos de las lámparas, apertura de puertas, de ventanas, o sea, podemos tener absolutamente todo. Esa es la siguiente parte de la modernización, el IoT, el Internet de todo, la conectividad absolutamente de todo, la domótica y todo ese tipo de cosas. Y si alguien por allí puede infiltrarse, pues imagínense. ¿Y cómo se infiltran? Por los sistemas inseguros, por la navegación insegura. Si dejamos todo abierto, estamos dándole las llaves a un delincuente para que ingrese a diestra y siniestra como dueños de casa.